Hola, hola queridos bioproductores, bienvenidos a este nuevo episodio de Agrobiota Podcast en donde hablamos de agricultura, de sostenibilidad, de alternativas, de propuestas que podemos implementar en nuestros proyectos agrícolas empezando desde ahora. Y hoy tengo la fortuna de que me acompañe mi tocaya que está en Chile y que en definitiva ustedes verán por qué todas las Paulas hacemos trabajo de sostenibilidad. Mentiras. Paula, bienvenida a Agrobiota. Hola Paula, mucho gusto, feliz de estar acá contigo y poder colaborar, que es parte también de lo que me gusta hacer, digamos, dentro de mis desarrollos profesionales. Creo que es algo que me encanta. Compartir, colaborar y poder entregar un granito de arena, un aporte a la industria en general, global, si es posible. Claro que sí, lo haces maravillosamente, Paula, porque bueno, queridos míos, yo les cuento. Paula está en Chile en este momento y ha venido trabajando a nivel internacional en el tema de arándanos, que es uno de los cultivos que tiene mayor relevancia en este momento a nivel internacional, que cada vez está creciendo el mercado y que definitivamente el hecho de que aporte tantos nutrientes, que sea tan importante desde el punto de vista nutracéutico, llama la atención para todos y por eso el mercado está creciendo continuamente. Pero creo que uno de los aspectos fundamentales es cómo manejar las frutas y demás, y de eso hablaremos con Paula en un segundo. Paula, tú eres ingeniera agrónomo especialista también en todo el tema de post cosecha, ¿verdad? Y todo el tema de ese desarrollo de tecnologías que es realmente lo que trabajas. ¿Podrías, por favor, hacernos así un recuento chiquitín para las personas que no te conocen, tal vez porque no están en el gremio, porque todo el gremio a ti te conoce, todo el gremio de Berries te conoce, precisamente por esa experiencia que tienes en todo el tema de arándanos y por supuesto de Berries en general, en dónde estás, a qué te dedicas y cuál es tu proyecto? Sí, mira, yo soy consultora en Berries. Hace 4 años partió mi proyecto como consultoría, justo cuando empezó la pandemia. Llevo varios años en la industria ya, trabajando antes en exportadoras en distintas áreas de la cadena productiva, pero la pasión que tengo por calidad, por post cosecha, parte un poco también desde el punto de vista de reducir el desperdicio de alimentos, que es brutal en el mundo hoy día. Entonces, la importancia de eso me llevó a querer relacionarme, por decirlo de alguna forma, y tratar de conectar todos los aprendizajes que tenía, tratar de conectar mis contactos y lo que había hecho alrededor del mundo con las exportadoras, en un proceso de continuidad, pero desde una vía distinta, como consultora, y usar mis contactos para poder buscar soluciones adecuadas y adaptadas a cada lugar del mundo. Porque lo que hoy día aplicamos en Perú puede en cierta medida aplicar, por ejemplo, en Marruecos, pero no en un 100% por condición, por clima, por cultura, distintas cosas. Entonces, es ir tomando distintos aspectos que puedan favorecer una mejor performance de la fruta a partir de la post cosecha, utilizando tecnologías, validando tecnologías. Sabemos que hoy día la ciencia y la tecnología post cosecha cambia todos los días. O sea, lo que teníamos hace 20 años puede que siga aplicando, pero encontramos nuevas soluciones, encontramos nuevas descubrimientos, nuevos inventos, vacíos, bolsas de distintas características, y gases, etc. Y mi idea es tratar de buscar soluciones adaptadas a cada realidad. No solo desde el punto de vista de la solución, sino que también tenemos que pensar en el costo, en lo que va a ocurrir más adelante con esos materiales, en cuál es el tipo de fruta que tienes en una determinada zona del mundo. Y hoy día ya llevo 4 años en eso y ha sido tremendamente enriquecedor, un aprendizaje continuo. Eh, Me encanta porque incluso en frutas domésticas, en temporadas domésticas en Estados Unidos, por ejemplo, eh, podemos ver que hay soluciones que pueden aplicar, porque siempre te dicen, no, es que siempre lo he hecho así. Pero ese siempre lo he hecho así puede implicar, como tú bien decías al inicio, problemáticas en el futuro. Lo conversamos en algún minuto. Sí. Tenemos que pensar que esto está evolucionando y que si queremos crear un mundo más sostenible y sustentable, tenemos que trabajar para eso. Y eso implica un cambio del mindset de las personas que están en la cadena productiva, en el cómo manejamos los procesos,
Y yo creo que lo que yo hago en post cosecha no es solo para preservar mejor la fruta, sino que al mismo tiempo es también un granito de arena en parte de aquello. Que hay un sentido de responsabilidad detrás de lo que se hace, reducir la cantidad de plástico. Y es bien interesante lo que se va generando a partir de eso y lo que uno va aprendiendo. Tuve la oportunidad de estudiar en Holanda, en una de las grandes universidades, en Wageningen, y en esa universidad también hay un proceso de desarrollo que se está trabajando con la industria, con empresas proveedoras de tecnología, para poder lograr ser más sostenible y sustentable. O sea, en Europa ya el movimiento viene hace unos años y España ya partió y es el primer país en aprobar la norma de reducir plásticos, y que la industria de los berries es particularmente gigante, porque todo se empaca en clamshell de plástico, lo que viaja como bulk viaja en cajas de plástico. O sea, hay que tratar de reducir. Yo creo que no puede ser un proceso de un día para otro, es gradual, Ujú. pero sí tenemos que empezar a trabajar con ese sentido de responsabilidad. Es importante, es muy importante. Sí, creo que eso que mencionas tiene la relevancia total en todos los aspectos que como productores agrícolas necesitamos tener en cuenta, Paula, porque muchos de estas preguntas que nos surgen para quienes estamos trabajando en la parte agrícola es cómo puedo mejorar mi proceso. Y esa mejora continua del proceso no implica cómo mejoras tú solamente tus resultados, sino cómo haces que esos residuos o esos productos que estás generando después de tu proceso y de tu producto, cómo darle utilidad, porque a veces no nos enfocamos en ese aspecto y es tan importante como el hecho de entender cuál es el objetivo que tiene tu producto, pero además de eso, qué vas a hacer con todo eso que estás haciendo por el camino y cómo reutilizarlo, digamos que reutilizarlo, repensarlo, reciclarlo, o sea, hay muchas R's, ya cuando hablamos de reciclaje y todo este tema, ya hablamos no de 3, sino casi de 7, vamos por la 10ª, así que esto es un tema que va continuamente trabajando y por eso creo que el tema de post cosecha que mencionas y que tú trabajas también trabajado, Paula, es tan importante. Creo que uno de los aspectos y el proyecto que tú tienes es maravilloso precisamente por eso, porque no es solamente pensar cómo hago ya para producir mi fruta, que en este caso es una fruta maravillosa, pero para que mantenga todas esas condiciones cuando se va a otra parte del mundo, porque ya estamos en un universo, es un planeta globalizado y esto es lo que pasa. Entonces, teniendo en cuenta eso, Paula, cuando empiezas a trabajar en la parte agrícola, valiéndome de toda la experiencia que tienes, quisiera saber, en este trabajo que llevas en Berries, ¿cómo ha sido ese trabajo, por ejemplo, desde tu experiencia, lo que viviste en viveros, por ejemplo, y todo el manejo que se ha venido haciendo de las plantas y de las plántulas que se trabajan allí? Desde tu experiencia, ¿qué es lo más relevante que un productor que está ahora produciendo berries o, bueno, en este caso arándanos, bien sea en Latinoamérica o bien sea en otros países que conoces, cuál es el factor que para ti tiene mayor relevancia como productores? Mira, yo creo que cuando uno tiene un vivero, desde la experiencia que yo tuve, que fue una muy buena experiencia y trabajar con muy buenos breeders, me permitió un aprendizaje enorme. Eh, y vi vivero no solo aquí, sino que lo vi de forma, o sea, no solo en Chile, perdón, sino que de forma global, llevando plantas a distintos lugares del mundo, probando nuevas variedades, evaluando nuevas variedades, que es parte también de mi trabajo post cosecha. Como ves, está todo conectado, no hay cosas Sí, aisladas dentro de esta cadena productiva. Pero sí hay puntos críticos cuando uno trabaja en vivero y que los he ido ahora detectando por la experiencia, nos hemos ido dando cuenta que hay cosas que pasan y que no las tenían internalizadas. La calidad de la planta es muy importante. Una buena masa de raíces, que el pan de raíces esté completo con raicillas de color más blanco, que significa que están sanas. El sustrato es un punto súper crítico, más hoy día, considerando que en muchos países se vende la fibra de coco. La fibra de coco es por sí hoy día el sustrato más usado y es el mejor que podemos encontrar.
hay que combinarlo, evidente para vivero, con turba, con hacer mezclas, pero es hoy día el número uno, digamos, a nivel global. Pero esa fibra de coco, muchas veces la planta permanece más tiempo y hay problemas de agua, detrás también, porque hoy día el agua es lo crítico, Sí. y a veces cuesta un poco la retención. En vivero se riega a diario, porque necesitamos que las plantas crezcan. El tema del pan de raíces es lo crítico, o sea, necesitamos que la raíz, como te decía, esté completa, sea una raíz compacta con raicillas blancas, que son las raicillas que absorben y tienen posibilidad de crecer y seguir creciendo y van a darle el impulso a esa planta para que cuando uno la trasplante pueda desarrollarse bien. Ahora, esa planta tiene que tener por lo menos un pan de 1 litro de raíces. Porque a veces por estos flujos rápidos, que todos quieren plantas, Ujú. pasa que las entregan más pequeñas. Claro, yo puedo ver hojas, pero el tema es que esas hojas tienen que estar alimentándose a partir de una masa, De digamos, raíz. similar de raíces, porque si no se produce un desequilibrio y la planta no se acondiciona bien en el suelo, la planta empieza a crecer con problemas, es difícil, le cuesta más. Muchas plantas mueren cuando no se entrega la planta en una adecuada condición. Ahora bien, pasa muchas veces que las plantas se entregan y dicen, oh, y tiene buenas raíces porque vienen raíces gruesas en el pan. Ese es un error porque eso implica que ha permanecido más tiempo del necesario en ese espacio pequeño creciendo y eso no golpea solo ahí, sino que golpea después. Me pasó en Marruecos este año que me decían que habían plantas que no estaban creciendo bien. Yo pregunté cómo se había hecho el control de calidad de la recepción de esas plantas, si alguien había mirado la raíz, pero como son nuevos, las personas en ese país no tienen las herramientas y no tienen los conocimientos y la experiencia para analizar eso, recibieron todas las plantas y claro, pasaron 2 años de esto casi y resulta que no están produciendo fruta en al mismo nivel que otras plantas. Entonces yo le dije, pensando lo que me había pasado en vivero, podemos sacar una planta de un pote para mirar la raíz. Y en el centro habían raíces enrolladas. Claro, cola de La cerdo. planta estuvo más tiempo en un pote pequeño del necesario y eso hace que nunca esa planta va a expresar todo su potencial. Esa planta siempre va a ser una planta que va a producir menos fruta, no de menos calidad, pero sí menos kilos. No va a estar dentro de la proyección que ellos habían hecho. Entonces son cosas que uno tiene que analizar y mirar al momento de recibir una planta. O cuando yo voy a ver mi lote de plantas que me van a entregar, cuál es la condición de raíz, qué es lo más importante, porque finalmente es la bomba que nutre, que alimenta todo lo que hay sobre el suelo. Sin una buena raíz no tenemos tener buenas frutas. Así es, y creo que eso que menciona Paula es muy importante y lo hemos venido nombrando. Fíjate que hicimos un episodio con Julio César, que es especialista en plantas de vivero allá en México. Y entonces Julio César nos contaba precisamente la importancia de la raíz, que muchas veces sabemos que es la base fundamental, que si la microbiología no está ahí, no se desarrolla un buen sistema de raíces y todo lo demás, pero obviamos el hecho de que nosotros cuando vamos a conseguir nuestras plantas o si somos productores de plantas, debemos hacer el seguimiento del desarrollo y crecimiento de nuestras plantas, porque ese es la garantía final de que tú tengas un buen proyecto y que se establezca de manera adecuada y que tenga la rentabilidad y todo lo demás se Todo. pueda dar. Además, si lo Sí. pensamos hoy, las plantas no tienen un costo bajo. La mayoría de las plantas son de programas genéticos, tipo, ya no club, pero son de programas genéticos que están produciendo variedades de forma masiva. Entonces, ni siquiera yo pienso que esos mismos equipos muchas veces tienen la capacidad y la oportunidad de hacer una evaluación de las plantas. Tal vez hacen un seguimiento, un control de calidad, pero no tienen incluso la cantidad de manos para poder evaluar planta a planta. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando estamos trasplantando es mirar lo que está ocurriendo, preocuparnos, decirle a nuestro personal que está en el campo, mirando esas plantas y trasplantándolas, decirles, oye, miren esto, si aparece alguna planta en esa condición, por favor, déjenla a un lado, notifiquen. Uh -huh. Es algo tan simple, tan sencillo,
pero es lo que nos va a decir en el futuro qué va a ocurrir con nuestro huerto finalmente. Va a ser una planta que va a ser más sensible a plagas y enfermedades, va a ser una planta que nunca va a tener un desarrollo y una expresión de potencial, considerando el potencial hoy día de la nueva genética, de la misma forma que una planta que creció y se desarrolló bien. Sí, creo que eso que mencionas me da pie para hacerte otra pregunta, Paula, con relación al tema de mejoramiento genético, ¿no? Todas esas variedades que estamos trabajando y que se está centrado en ese mejoramiento genético, y el mejoramiento genético habitualmente está relacionado con el tema o de productividad o el tema de condiciones de estrés, sea biótico o abiótico, o digamos que el hecho de trabajar con una mejora en cuanto al proceso de producción, pero también ahora se está viendo el tema de post cosecha, ¿no? ¿Cuánto dura en anaquel la fruta? ¿Cuál es su capacidad de maduración y demás? Y desde ese punto de vista, Paula, teniendo en cuenta esas condiciones que se están presentando en este momento, que Perú y México, digamos que tanto Colombia, todos estamos en el tema de no ha llovido lo suficiente, no se están generando las condiciones climáticas que están ahí. Desde tu experiencia, ¿cómo ves esas variedades que se están trabajando con mejoramiento genético, con miras al hecho de trabajar, por ejemplo, con esas condiciones ambientales adversas en el recurso hídrico que mencionaste anteriormente y que ahora toma mayor relevancia con el tema de temperaturas? Mira, tuve la fortuna en agosto de participar en una conferencia en Perú y fue una de las preguntas que le hice a algunas de las compañías genéticas que estaban ahí presentes, porque además estuve en la misma conferencia, había otra conferencista que trabaja en una empresa que hace cortes genéticos, cortes de genes para mejorar algunas de estas características. Hoy día, como Sí. bien comentas, claro, el tema está enfocado principalmente en post cosecha, en las características de lo que quiere el consumidor ver. Fruta más grande, de mayor tamaño, con un buen bloom, que dure 70 días, es decir, la firmeza, que se mantenga. Por eso que no madura, porque madura internamente. O sea, observamos que la variación empieza desde otras características internas del fruto, no como antes que uno decía, este fruto está sobremaduro porque no tiene bloom o está deshidratado. En este caso hoy día se ve, debido a la genética, desde otras características internas, de pulpa, etc. Entonces yo empecé a preguntarme, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacen para seguir este proceso de mejoramiento? ¿Qué es lo que sigue? Hacen cortes de genes para seleccionar genes, porque ya que están haciendo mapeo genético, porque todos lo están haciendo, o sea, ellos pueden decirme desde el punto de vista del fingerprints, saber que si es la variedad A, la variedad B o la variedad C. Y a partir de eso, ellos van, digamos, leyendo todo lo que va, la nueva variedad, o leyendo y determinando cuáles son los nuevos posibles variedades. O sea, hacen un trabajo de detección de genes para poder ir determinando, claro, la variedad A tiene mucha firmeza, la voy a cruzar con la L, que me expresó mejor sabor o que tiene menos semilla. Y así van seleccionando genes de alguna forma, de forma natural, por decirlo de alguna forma, cruzamiento tradicional, breeding tradicional, sin hacer por decirlo de alguna forma, una modificación genética, que es lo que estaba haciendo. Pero yo dije, ¿qué pasa si yo hago una selección? Y lo pregunté, y digo, para sequía. ¿Están buscando eso? ¿Están haciendo cortes genéticos? Porque si yo puedo hacer una selección para sequía, tengo que pensar, de acuerdo a mi lógica y a mi experiencia, porque yo soy fisióloga, decir, claro, yo puedo seleccionar una variedad, por ejemplo, para México, para una zona donde hay sequía, pero resulta que si esa variedad me la llevo a Perú, en México funciona, porque hoy día es así. Tú puedes decir, yo tengo la variedad, la 134M. Esa variedad se seleccionó en México, por eso es M, o la 136CH, que se seleccionó en Chile, por ejemplo. Que en Chile expresa resistencia a la sequía, porque la probaron en el desierto, en el norte, no sé, un ejemplo muy burdo, donde no llueve, pero probablemente esa planta, si yo la expongo a un ambiente, que es un ser vivo, o sea, yo lo estoy pensando desde el punto de vista fisiológico, la llevo a un lugar donde, claro,
no hay una sequía tremenda, pero sí llueve y la planta se acostumbra, se habitúa a ese ambiente y empieza a Ujú. resistir ese ambiente. Entonces yo digo, yo tengo esta variedad porque es resistente a sequía, pero la llevé a un ambiente donde no hay una sequía tremenda, per se. Y esa planta se adecua a ese ambiente y se estructura su crecimiento, su desarrollo, su producción en base al ambiente en el que está. Y si vienen 2 años de sequía, ¿podrá responder bien? Y de hecho lo conversé con estos especialistas en genética, lo conversé después en una conferencia acá en Chile con otro especialista en genética de la Universidad de Florida y me dijo, no sé. Claro, yo puedo tener una variedad seleccionada para sequía o para un consumo más reducido de agua, pero si esa variedad yo la expongo a una condición medianamente normal de crecimiento, se va a acostumbrar y probablemente no va a responder de la forma en que nosotros deseamos. Yo creo que muchas veces nos olvidamos, y algo que lo digo todo el tiempo, de que trabajamos con seres vivos y los seres Así es. vivos van a responder a la condición, al ambiente en el que se están desarrollando. Y claro, pensamos en que son bombas productivas, que tienen muchos kilos, que tienen buen calibre, que resisten 70 días en una muy buena calidad y condición, pero son seres vivos finalmente. O sea, ¿qué pasó en Perú el año pasado? ¿No hizo frío? Y claro, las variedades que se habían plantado y que funcionaban bien en una condición donde había un mes de frío al año, expresaron su potencial genético. Ellas no están hechas para un invierno sin frío. Entonces empezó el recambio varietal. Este año podaron tarde y tenían la esperanza, claro, van a De explotar porque cambiar. era un año más normal, hizo frío, pero el frío se alargó más de lo que teníamos planificado y la producción todavía no explota. Y ahora empezó ya a subir, pero porque empezó a hacer más calor, literalmente. Entonces, son seres vivos, van a responder siempre a las condiciones ambientales. Podemos pensar que podemos hacer una selección, pero si esa selección es en el desierto del Sahara y la traigo a Perú, probablemente va a expresarse de una forma distinta. Entonces, yo creo que vamos a tener que empezar a hacer selecciones más específicas. Ya no todo va a poder ser global debido al cambio climático, a generar adaptaciones, a trabajar desde un punto de vista un poco más particular, tal vez. Podemos generar plantas con resistencia a la sequía, claro, primer año funcionan, segundo, el tercero llueve, se empieza a adaptar y así las plantas son muy inteligentes, son sistemas inteligentes. Así Entonces, es. tenemos que pensarlos desde esa forma. O sea, es difícil tal vez pensar en algo, a lo mejor un trigo es distinto, un cereal, que también lo conversé con el equipo este de De breeding investigar. que hacen investigación y cortes genéticos en cereales por años y han funcionado bien. Pero es distinto porque es algo anual. Acá estamos hablando de algo que tiene 15 años, tal vez, en una zona, en una región y que se adapta a esa condición y por lo tanto va a responder a eso. Es que, fíjate que hablando la vez pasada con el genetista en México, con el doctor Jeremías, Ujú. estábamos hablando precisamente que muchas condiciones de lo que ellos tienen en cuenta cuando hacen mejoramiento genético también está no solamente en lo que el cliente quiere, el consumidor quiere, Claro, que es importante, sino también de no perder esa consistencia y esas características, pero es difícil mantenerlo porque tú haces esa mejora, pero resulta que no se mantiene en el tiempo porque son organismos vivos, o sea, no puede exacto. estar constante en el tiempo y por eso, digamos que de alguna manera esa venta de plantas está allí. Lo mismo pasa con la microbiología, que es Sí, lo que es, digamos que lo que nosotros hacemos. Entonces, el hecho de tener un organismo que se adapta, como bien mencionas, a esas condiciones ambientales y que tiene un comportamiento óptimo bajo unas condiciones, cuando se cambia esa condición, pues son organismos vivos, se adaptan nuevamente, pero esa exacto. condición que tenían en un determinado momento no quiere decir que sea la misma. Y con el tiempo se va perdiendo esa característica que se seleccionó desde el punto de vista de plantas, por ejemplo. Exacto, o sea, tú puedes tener plantas, que, claro, están hechas con bajo requerimiento de frío o nulo requerimiento de frío, como lo que se usa en el norte de Perú, o debería haber sido desde un inicio, porque en el fondo esa es la condición per se del norte de Perú, que por años Así haya es. habido un poco de frío en invierno y las plantas que tienen algún requerimiento de frío hayan funcionado, no implica que eso se fuera a mantener eternamente.
y llevamos 2 años de condiciones inciertas y según todos los climatólogos y estudiosos del tema dicen que esto va a continuar, claro, porque el cambio climático ya partió y Sí, hay que... aunque nos estén diciendo que no existe, que en parte entiendo digamos, la visión de quien dice que no es tan marcado ni nada, porque claramente se está haciendo se está haciendo una narrativa que Exacto. tampoco es del todo precisa, ¿no? Y eso también genera un problema y genera un impacto y ya las personas, digamos que cuando tenemos criterio, sabemos, es importante entender qué nos están diciendo en entre líneas y creo que eso es importante también anotarlo. Paula, y esas mismas condiciones, por ejemplo, desde el punto de vista de México y de Colombia, ¿cómo las ves tú? Desde cómo estás viajando continuamente, estás asesorando a estos proyectos, ¿cómo ves tú entonces esa condición de esas mejoras genéticas, tanto en México como en Colombia, por ejemplo? Mira, afortunadamente por condición climática, digo afortunadamente, en México y en Colombia se hace mucho túnel, producción en túnel. O sea, en Colombia es imposible cultivar arándanos si no tenemos túnel por la Así es. lluvia. Afortunadamente sigue lloviendo, porque es la condición particular del país. Si no lloviera, estaríamos todos así estresados pensando qué está pasando. Sí. Pero sí, o sea, yo siento que hay variedades que están respondiendo muy bien. El túnel es el que ayuda muchísimo, lo mismo en México, por ejemplo, hace un mes y algo atrás estuve en México y había unas lluvias, claro, es temporada de lluvia, pero unas lluvias continuas, o sea, de los 5 días que estuve llovió los 5 días y muy fuerte, o sea, lluvias de 30 milímetros, 25 milímetros, no menos, no chubascos, sino que era lluvia por periodos cortos de tiempo y eso generaba anegamientos, la fruta afortunadamente no se mojaba porque no estaban los túneles, pero sí lluvias así bastante intermitentes y bien grandes, mucho más de lo que podíamos esperar en ese momento del año, porque estamos hablando que es verano. Claro, llueve, pero no con la copiosidad que ha llovido este año. Lo mismo me decían en Europa hace un par de semanas, que van a perder la cosecha, por ejemplo, porque está lloviendo de una forma impresionante. Allá no usan túnel, entonces se pierde la cosecha, literalmente. Entonces, si miramos todo este proceso, claro, México está creciendo de una forma impresionante desde hace unos años. Yo creo que México viene así, no ha explotado, lo he dicho varias veces y todos me dicen, no, el año pasado me dijiste lo mismo. México Sí. viene y México viene con muchas hectáreas y México solo necesita mejorar ciertos aspectos de su cadena productiva para poder lograr llegar a Estados Unidos con una mejor calidad de condición. Porque ellos se confían porque están a 5 días del supermercado, literalmente. Pero México viene gigante, o sea, yo le tengo una fe y no la voy a perder porque sé que viene creciendo. Y tiene la ventaja que además está al lado de la tienda, Exacto. del cliente. En el caso de Colombia, Colombia viene creciendo mucho también, lo mismo que Ecuador, pero yo creo que van a ser como de nicho. Y desde el punto de vista climático les ayuda, porque ellos no pueden ser masivos como Perú, no pueden ser masivos como Como México. México. No va a ser así, pero sí va a ser de nicho y con muy buena calidad y condición de fruta, a pesar de la lluvia, porque como usan túneles, pero están trabajando súper bien. Están preocupados de traer nueva genética, están preocupados de probar y evaluar. Ellos no solo traen la variedad que van a plantar, sino que las empresas que están trabajando en Colombia están evaluando las variedades para verificar comportamientos y determinar qué es lo más correcto para la zona productiva donde van a crecer y desarrollarse esas plantas. Entonces están haciendo un trabajo bien a conciencia. Hay hoy día un comité que se creó y hay, como te digo, un trabajo que me gusta porque siento que están tratando de hacer lo mejor para el mercado, tener las mejores variedades, las mejores frutas, pero al mismo tiempo hacerlo de la forma correcta. Y eso tiene un valor gigante, o sea, se van a ganar a los clientes porque ellos van a ofrecer un producto que a lo mejor le van a poder poner un sello, el sello Colombia, y que detrás de ese sello van a ir con certificaciones, con sustentabilidad, con muchas cosas que van a involucrar que ese fruto va a tener una categoría distinta. Yo creo que ese es el plus de Colombia. Sí,
Sí, creo que es uno de los aspectos en los que más trabajamos en el país con el tema de cuál es la diferenciación, ¿no? Y Sí, siempre trabajamos, en el café lo hacemos, por ejemplo. exacto. En el cacao también lo hacemos. En el tema de frutales, digamos que ya estamos muy concentrados en hacernos, digamos que especialistas, por ejemplo, en cultivos exóticos, por decirlo de alguna manera. Y Sí, el hecho de poder entender cuál es esa dinámica de trabajar bajo nuestras propias condiciones y empezar a desarrollarlo de esa misma manera y sacarle el máximo provecho al trabajo. Pero además de eso, hacerlo con calidad, que es algo en lo que por lo menos nosotros acá en Agrobiota nos concentramos continuamente. O sea, esto sin calidad no funciona. ¿Sí? Y la calidad implica desde la plántula, implica en la siembra, en el manejo, hasta el manejo post cosecha. Y aquí es donde empiezan las preguntas, Paula, en tu expertise. Desde tu experiencia, Paula, teniendo en cuenta, tú mencionabas, claro, México está ahí a 5 horas o a 5 días del mercado, ¿no? Depende de cómo lo viajen y lo transporten y todo lo demás. Pero, ¿cuáles son esos retos post cosecha que deben tener en cuenta los productores de arándanos, no solamente allá en México, sino también en Chile, en Perú y en Colombia, para poder cumplir con esos estándares que se solicitan en el mercado, Paula? sí, bueno, hoy día trabajamos o tenemos que trabajar no para el cliente que nos compra. Tenemos que trabajar para el consumidor final, que es el que va al retail y compra la fruta. Y ellos quieren ver fruta de calidad. Eso es lo que ellos, porque no es un producto que sea de bajo costo, el blueberry en particular, el arándano. Estamos hablando de que es un producto que promedio $5 por clamshell. Entonces, si tú ves ese valor, ellos están pagando por tener algo de buena calidad. El tema es que independiente de la variedad que tengamos, independiente de que nuestra variedad esté mejorada para firmeza, esté mejorada para poder tener un buen calibre, un buen sabor, independiente de eso, tenemos que preocuparnos de hacer buenos procesos internos en el huerto, conocer el huerto, caminar el huerto, establecer un índice de cosecha, porque el breeder puede decirte en el catálogo que la planta puede tener ciclos de cosecha de 10 o 12 días, pero mi realidad, mi condición productiva en mi zona, en los, no sé, alrededor de 10 kilómetros a la redonda, puede ser distinta a la condición donde esa planta se desarrolló y se mejoró y se hizo crecer antes de salir al mercado. Me dicen que hay un rango de horas frío, perfecto, pero como bien decíamos, estamos hablando de seres vivos y va a expresarse de una forma diferente. Entonces, primero, establecer índices de cosecha para las variedades con las que yo estoy en mi zona productiva. Segundo, cuando tengo ese índice de cosecha, hacer muy buenas proyecciones para poder tener el personal para poder cosechar. Porque muchas veces decimos, oh, perfecto, ya, vamos a empezar cosechando la siguiente semana. Pero si no tengo la cantidad de personas necesarias para el volumen que estoy produciendo, voy a empezar a generar retrasos. Y a mí me dicen, no, pero si la fruta se ve muy bien en la planta, está firme, está azul, y te mandan fotos, yo le digo, pero ¿vio la pulpa? ¿Verificó si está sobremadura? ¿Cuánto grado Brix tiene? Ah, es que está así, está con 13 de Brix. Esa fruta está pasando sobre madurez, entonces es porque la fruta no está tan bien. Y eso implica que su vida de post cosecha se va a cortar. Es decir, va a durar menos tiempo en el anaquel de supermercado. O cuando van las personas al supermercado y compran y miran y dicen, uno mira estos procesos y dice, ellos giran el clamshell, lo revisan. Y yo le digo, ¿qué busca cuando usted está mirando esto? Que no tenga hongos, que se vea firme, que se vea bien, que no haya pudriciones o frutas reventadas. Entonces yo digo, claro, pero después llegan a su casa, porque la nueva genética permite que esa fruta se vea perfecta, y te dicen, es que la fruta tiene sabor a fermentado, está perfecta, pero tiene sabores extraños. Entonces empiezan los clientes a decir eso, y tú dices, claro, porque la fruta no se cosechó en el momento oportuno, porque no había la mano de obra, porque no podían. Yo creo que eso es un punto crítico, es el primer punto crítico del proceso. O sea, no saco nada con tener una variedad que puede ser fantástica
si no estoy haciendo bien los procesos internos, el seguimiento, la cosecha y todo lo que ello implica. Si estoy dejando mis jabas en el huerto 2 horas antes de que la vengan a retirar, expuestas al calor, al sol, son cosas que muchas veces nos cansamos de decir porque todos los años y todas las temporadas se hacen énfasis en los mismos puntos. Y no, tú te puedes decir, pero ¿cómo? Sí, todos los años y todos los años estamos viendo que hay problemáticas en ese sentido. Porque todos creen que aguanta, pero no es que aguante, sino que siga un buen proceso y en una buena calidad y condición. Eso que mencionas es el pan de cada día en todos los cultivos, Paula. O sea, no solamente en los arándanos, sino es el reto para el productor de repente, porque una de las frases que oímos continuamente cuando trabajamos con productores, no sé si te pase a ti lo mismo cuando visitas a los productores, porque tú ya estás en el siguiente nivel de la cadena, es el hecho de pensamos, sí, eso yo ya lo sé. Pero, Sí. pero no lo estás aplicando, o sea, ya lo sabes y ya tienes supuestamente un sistema montado, si es que lo tienes, pero resulta que no lo estás aplicando, no estás poniendo en práctica esos factores que necesitas trabajar allí y ahí es donde realmente está el reto, porque Exacto. definitivamente de nada nos sirve hacer un trabajo maravilloso en la parte de la siembra, de selección de la planta, del vivero, del manejo integrado del cultivo, de cómo hacerlo de manera sostenible ya sin entrar, digamos que desde el punto de vista de bioinsumos que le dan una ventaja adicional al mercado porque entras a mercados especializados como el orgánico, sino que también el hecho de entender que cuando tú haces cosecha, no puedes hacerlo así como quien no quiere la cosa, como que lo dejo abandonado y no pasa nada y como no tengo gente, entonces me toca solventar y todo ese trabajo maravilloso lo perdiste por eso que mencionabas, Paula, por eso de estar ahí y finalmente quien lo ve es el cliente final y empieza a generar un problema en la cadena de mercados. Exacto. O sea, eso implica, por ejemplo, que si alguien hace un reclamo, te quitan del anaquel y pierdes espacio y pierdes presencia, problemas comerciales. Por lo que yo siempre les digo, o sea, esto es como el Mundial de Fútbol, que se juega una vez al año. Yo no puedo prepararme todo el año, llegar al Mundial y irme de farra la noche anterior, salir y perderme el partido porque salí y me olvidé. Este es el mundial, o sea, tengo que llegar y terminar bien mi ciclo y que ojalá el cliente el año siguiente me diga, no quiero 2 contenedores, quiero 50. Claro. Porque está tan espectacular y la preferencia de los consumidores fue tan grande porque sabían que ustedes llegaban bien y entonces quiero más, necesito otro. O que te digan, por ejemplo, te voy a castigar el valor de kilo porque no estás llegando bien, porque ya hay un reclamo, porque no lo están comprando tanto. El consumidor puede comprarlo una vez, pero a la siguiente vez va a escoger otra etiqueta porque esa le dio una satisfacción, una experiencia que no fue agradable. Finalmente buscan una experiencia que les provee nutrición, les provee salud, provee todo lo que el fruto le entrega, de un alto contenido nutricional, pero al mismo tiempo es una experiencia y ellos buscan que esa experiencia sea positiva. Sí, sí, eso que dices también tiene toda la relevancia y la importancia del caso. O sea, a fin de cuentas es la consecuencia del trabajo que hiciste. Y como tú has venido trabajando el tema de post cosecha, Paula, uno de los aspectos fundamentales es que hablábamos fuera de cámaras, era el tema de sostenibilidad y del manejo de esos elementos en donde se envía el producto, el packaging, ¿verdad? ¿Dónde, cómo voy a hacerlo? ¿Qué son las condiciones que debo tener en cuenta para que mi producto llegue a Asia o que llegue a Europa o que llegue a Estados Unidos con las condiciones plenas, que es lo que yo busco a través de todo el trabajo que hice anteriormente? ¿Qué tener en cuenta en ese empaque para que mi fruta se sostenga en el tiempo, para que tenga una buena vida de anaquel y que se le haga justicia al trabajo que hizo la planta y el productor, Paula?
Sí, claro. Bueno, ese es otro de los puntos críticos. Yo solo no produzco o hago una buena cosecha, sino que también tengo que preocuparme de cuidar qué es lo que ocurre después. Porque la lógica dice, y es lo que pasa muchas veces, perdón, es que tu contenedor arriba, pero a veces demora 3 semanas en venderse completo. Perdón. El flujo de fruta en el mercado puede que no haya mucha fruta y los comerciales estimen, por ejemplo, de que necesitamos esperar para tener mejor precio o no necesitan ese tipo de empaque en algún minuto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que preocuparme, por ejemplo, de qué es lo que me pide mi cliente en cuanto a volumen. Si voy a hacer un 4x4, que son 125 gramos, un clamshell, o si necesito hacer un 8x18, que son 500 gramos de fruta. Pero para poder determinar a qué mercado y a qué destino tengo que saber cómo está mi fruta. La calidad de huerto me dice a qué mercado voy a poder acceder por calibre, por condición de fruta, para saber cuánto tiempo puede viajar esa fruta, y ahí tengo que definir qué empaque voy a usar. Si voy a Asia, es lógico, todo Asia quiere plástico rígido, duro, lo más transparente posible, sellado, ¿cierto? Pero como te comentaba en algún minuto, ya las cosas han ido cambiando. A Estados Unidos no les gusta el plástico porque no tienen costumbre de plástico, no les gustan las bolsas. A lo más un capuchón pallet hoy día lo están aceptando porque se dan cuenta que sí, la fruta se preserva un poco mejor, porque contiene humedad interiormente y ayuda a preservarla por un periodo de tiempo más largo. En el caso de Europa siempre se usó bolsa, unas bolsas, camisa o capuchones pallet, bastante simples de poder manipular para el mercado. Y en el fondo son productos que son un poco más bajo precio porque no se requiere tanto plástico y tanta preservación por tanto tiempo. Además, hacia los tránsitos son mucho más largos. Necesitamos que la fruta siga viva por más tiempo, por decirlo de alguna forma. Sí, Y sí. además ya, no que solo siga viva hasta cuando abra el contenedor, sino que siga viva los días posteriores. Entonces yo creo que el punto crítico es entender qué fruta tengo, a partir de eso a qué clientes estoy accediendo y de ahí decidir qué es lo que voy a usar. Y también hoy día, a partir de todo lo demás, estamos en la función de no solo llegar, porque el cliente tiene el tema de qué es lo que hace con ese plástico cuando recibe. Es complejo. Muchas compañías hoy día, antes de pandemia, muchas compañías estaban pensando en enviar bulk, que es fruta granel, a Europa principalmente, porque habían centros de empacado y era más fácil. Lo mismo Estados Unidos. Pero por un tema de que comercialmente llegaban muchas veces y resulta que el comercial decía, no, esta semana dice el cliente que vamos a tener una promoción, entonces hay que reempacar. Vamos cambiando el tipo de envase, vamos botando plástico, cajas y los costos suben. Entonces pensaban que era más simple enviar bulk. Pero hoy día, además de eso, existe un sentido de responsabilidad que ha empezado a aparecer, porque el mismo consumidor final que está comprando fruta está queriendo ver algo un poco más, dicen, como dicen en algunos lugares, un poco más verde, que sea más amigable con el medio ambiente, y te lo describen así. Sí. Entonces envían bulk y se hace un empacado en destino en un envase distinto. Todos usamos clamshell de 100% reciclado, pero no basta con eso porque sigue siendo plástico. Entonces se empezaron a probar envases basados en pulpas de pulpa de maíz, pulpas de distintos orígenes, digamos, de vegetales. En algunos aprobaban, claro, en otros casos no aprobaban. El cartón, que no viaja en cartón porque se empieza a humedecer con la misma respiración de la fruta. La fruta tiene una tasa de respiración altísima, eso genera humedad y calor, y el cartón no funciona. Entonces, finalmente era llegar allá, ocupar un panel de algún tipo de material o cartón, con algún recubrimiento de cera, incluso ceras de abejas se están utilizando, que es bien interesante, para poder que la humedad no afecte. Y sobre eso usar una lámina de control de atmósfera plástica, pero con menos laminado plástico para bajar la carga, y con adhesivos que no son los adhesivos que se usaban antes, que eran bastante más complejos. Hoy día son adhesivos que son incluso biodegradables. Las etiquetas, o sea, todo está tornándose un poco más amigable. Por otro lado,
el uso de las bolsas también ha mejorado, pensando en lo mismo. Porque si yo digo que tengo una bolsa biodegradable o utilizo un sistema con bajo contenido plástico, lo que incluso algunas empresas están pensando es poner un sello en su clamshell, en su panel. Nosotros somos más sustentables, un sello de sustentabilidad ligado al tipo de empacado, que yo creo que lo encuentro fantástico. O sea, existen bolsas de pulpas de papas, de almidón de papa que se están haciendo y que en Europa ya se comercializan y se usan. Claro, porque duran 10 días, 8 días, y con la humedad de las cámaras y todo, finalmente oye, yo las he tenido en mis manos. O sea, yo guardé, de hecho el fin de semana tuve que hacer una limpieza y guardé unas bolsas de esas de almidón de papa que me quedaban, solo para ver. Tenían un año, pero estaban completamente deshechas, y seguían en una caja. Guardé dos, solo para ver. Entonces, estamos buscando y se están haciendo, buscando y se están desarrollando soluciones. Hay unas empresas proveedoras de bolsa en Chile que incluso están tratando de hacer una economía circular y buscar lo que llega a Europa, por ejemplo, traerlo de vuelta y aquí con ese mismo material plástico reciclarlo y volver a hacer empaques de bolsa. O sea, hay un movimiento global que se está, digamos, generando a partir de esto. Yo lo encuentro genial y creo que debemos seguir por esa senda porque es necesario, pero el productor tiene que ver, porque me ha pasado, y de hecho me encontré en Perú hace un tiempo, con alguien que le fue a vender estas bolsas ultra biodegradables a un productor. Y me contó que sí, que compré estas bolsas, pero yo le digo, ¿y qué va a hacer con esto? No, porque para Europa, no sé qué, es que esta bolsa no viaja, no puede viajar porque esta bolsa no va a alcanzar a cruzar el Atlántico y ya se va a deshacer. Entonces, parte de esa industria y de la gente que comercializa sus productos tiene que tener ese sentido de responsabilidad y hablar con el productor y decirle, ¿usted dónde viaja? Entonces mi bolsa no le sirve, pero tengo otra solución que sí puede ser. Eh, porque eso está ocurriendo y lo encuentro complejo y grave, porque no podemos pretender generar ventas a partir de un eslogan sin tener un Sí. sentido de responsabilidad por lo que estamos haciendo detrás. Al productor se le va a echar a perder su fruta, no va a llegar, va a llegar lleno de laminillas plásticas y de trozos de plástico sobre la fruta, y eso tampoco es deseable. O sea, podemos querer ser verdes y trabajar mejor, poner algún aditivo en el clamshell para lograr que eso se degrade de forma natural, mucho más rápido, que también lo he evaluado y funciona. Eh, pero en el fondo tenemos que tener una conciencia ambiental, conciencia de qué es lo que necesitamos para nuestra fruta, del destino y el mercado y el cliente al que vamos a acceder, entender el proceso, porque mucha gente cree que la fruta llega y se vende. No, la fruta se guarda un rato en el destino y después se vende. Y a partir de las evaluaciones de calidad que se hacen en destino, se va, digamos, entregando a los distintos clientes. Y luego pensar en lo que nosotros tenemos y lo que nosotros queremos también y cómo podemos aportar como industria a bajar la carga y tratar de ser un poco más sostenible y sustentable. O sea, yo creo que esos son los pasos, digamos, dentro, que deberíamos seguir, de acuerdo a mi pensamiento un poco, pero tratar de que hoy día esto no es masivo, el costo es más alto incluso en algunos casos. Pero yo creo que a medida que esto avance, el costo de los materiales y la forma y las fórmulas se van a ir acercando un poco más a la realidad que hoy día tenemos. Creo que eso que mencionas, Paula, con relación a conocer realmente cuál es la necesidad del productor o del cliente o cuál es su objetivo, también no solo implica del proveedor, sino también de nosotros como clientes y como usuarios. Porque se necesita, suelo decir, tener criterio para poder tomar decisiones, porque hay un montón de información, un montón de alternativas y ahora todos en esta dinámica de que todos somos sostenibles, regenerativos y manejamos siempre digamos que este discurso, porque se está convirtiendo en eso, solamente en un discurso, que yo suelo hacer el chiste de que son orgánicos de día, pero de la noche, en la noche se transforman. Sí. Entonces, el tema también es, caray, hay que concentrarnos y nosotros como productores y como usuarios también tenemos que tener
la capacidad de discernir qué me están diciendo. Exacto. Y cómo trabajarlo. Y definitivamente, Paula, uno de los aspectos que tú trabajas muy bien, que me parece súper importante, es precisamente esa evaluación de todos esos materiales. Sí. Y toda la experiencia que tienes en todas las cadenas a nivel del planeta. Cómo se transforman, qué es lo que tienen. ¿Qué aspectos tienes tú en cuenta, Paula, cuando haces esa evaluación de distintos materiales o de esas innovaciones, que es a lo que se dedica My Blue Project? Si mal no estoy. Sí, Corrígeme si es así. sí, nosotros en el fondo validamos esas tecnologías porque es necesario porque como te comentaba antes, los comportamientos incluso de una misma variedad en distintas condiciones, las tasas respiratorias de los frutos no son iguales, o la condición en la cual estoy creciendo, desarrollando la planta influencia la calidad de la condición de la fruta y su vida cosecha. Entonces es tremendamente necesario evaluar las tecnologías en distintas condiciones. O sea, de hecho, por años evalué todo en todos lados, cuando estaban las exportadoras, por años, porque responden de forma distinta, los comportamientos son distintos en post cosecha, la vida de post cosecha es diferente, la condición ambiental, más húmeda, menos húmeda, más seca, influencia la carga de hongos, tú lo sabes, levadura sobre la piel del fruto. Y son frutos que no se lavan, que no pasan por un proceso sanitizado previo al empaque. Hay muchos que se cosechan directo al clamshell o al pote o al panet desde el huerto. Entonces, todo ese conjunto de cosas es lo que hay que considerar para poder decir, yo creo o yo pienso que una determinada tipo de bolsa o necesito perforaciones o qué tipo de perforaciones, más o menos perforaciones, qué tipo de plástico, porque hay distintos tipos de plástico con más o menos capas, laminados distintos, con incorporación de algún gas o algún producto, un aditivo. Es necesario evaluarlo, es necesario analizarlo, pero teniendo en consideración lo que ocurre en el ambiente. No es solo decir, como alguien una vez me dijo, no, pero ponle bolsa, si así funciona. No es solo decir ponle bolsa que sí funciona. Hay un trabajo técnico detrás para determinar qué es mejor, porque a veces ni siquiera una bolsa es necesario. Tal vez un cubre pallet con una determinada característica o con una perforación diferente, pero necesitamos determinar primero cómo está esa fruta, el grado de madurez de esa fruta, la condición en la que se va a desarrollar, cómo va a crecer, y ir año a año teniendo esa data para poder ir tomando mejores decisiones y cruzándola con el clima. Está lloviendo más, está lloviendo menos, este año está haciendo más calor, cómo están las temperaturas, en qué condición se cosechó. Pasa en algunos lugares donde no hay túneles, donde están protegiendo la fruta y llueve, entonces tú dices, no, entonces no podemos usar una bolsa porque la botrytis se va a activar rápidamente. Existe en forma natural en el campo. Entonces, esta semana me llama y me dice, pero es que llovió. Perfecto, no usen nada, usen un capuchón pallet, no una bolsa. Si el cliente lo permite, háganlo así, porque lamentablemente si no vamos a condenar esa fruta a que llegue una nave de mol dentro de la caja y va a tener que botarse. Entonces, si queremos hacer ese tipo de cosas, no es solo armar un Excel, una planilla una vez al año y decir voy a comprar tantas bolsas para China, tantas para Europa, de este otro tipo, y usarlas así sin analizar. Es un conjunto de factores o no solo pensar en lo que está haciendo el vecino, porque el vecino puede que esté 10 kilómetros hacia otra zona y su condición climática, su situación va a ser diferente. Podemos aplicar algunas cosas, pero siempre evaluar y probar. Y a partir de eso ver. Y todas las temporadas son distintas. O sea, todas nos presentan desafíos y tenemos que estar preparados para ir respondiendo y decir, no, este año el cambio viene por esto. ¿Cómo se ve que viene la temporada? De esta otra forma. Utilizar otra cosa, utilizar otro tipo de gas, utilizar ozono, utilizar, no sé, algún patch con liberación de algún, digamos, aceites esenciales. Incluso se está usando mucho eso también. Hay empresas que están utilizando, por ejemplo, para frambuesa, muchos los pads con algún aceites esenciales. Participé hace unos años atrás con una compañía global de hacer un desarrollo para eso.
La primera nos fue mal porque sentíamos que estaba con sabor a lavanda y canela. Sí. Pero después empezamos a ajustar dosis. Claro que controlaba fantástica la botritis en zarzamora, por ejemplo. Pero de ahí se parte. O sea, esto es mejora continua todo el tiempo. Y lo que yo hago en el fondo es mejora continua permanente de los procesos de cosecha, basado en todos estos factores, porque no es solo un punto crítico, sino que es un trabajo global de todo lo que se hace en el huerto. Sí, eso que mencionas cada vez tiene mayor relevancia, ¿no? Y el hecho de que nosotros minimicemos la importancia de cada uno de los aspectos que necesita tenerse en cuenta en cualquier eslabón de la cadena productiva es lo que nos lleva a no ser rentables y a no, sí. y no digamos que a no poder estar o mantenernos o incursionar en mercados especializados porque hay unas dinámicas que son estrictas y las reglas están escritas. Ahora, sí. Si quieres entrar en un mercado, pues ¿qué tienes que hacer? Saber las reglas para saber jugar y para poder mantenerte allí. Y eso implica, como yo suelo decir, el diablo está en los detalles. Y entonces, absolutamente. Ahí vamos a tener ventajas y cómo entender que esa dinámica de ese trabajo que se hace y un trabajo bien hecho se establece desde el entender, como bien mencionabas, Paula, el hecho de, es que la variedad tiene consideraciones distintas, el mercado tiene consideraciones distintas, la condición climática tiene condición distinta, el material con el que estás haciendo ese packaging es distinto, si tienes liberación de gases o no, eso también te da una condición distinta. Y si sumamos todo eso, ninguna condición es similar y por eso las recetas aquí tampoco funcionan. Exacto. Como en la vida. O sea, es una lógica que se establece en todo aspecto. Paula, creo que lo mencionas y que lo describiste de manera fundamental porque es allí donde toma toda la relevancia todos los aspectos que bien mencionabas. Y desde el punto de vista, para cerrar, Paula, desde My Blue Project, que es tu proyecto, ¿qué estás pensando trabajar ahora en el tema, por ejemplo, de manejo post cosecha? Para las personas que quieran y que estén interesados en todo el trabajo que has venido realizando ahora que estás un poco más, digamos, centrada en tu vivienda en Europa por temas de sostenibilidad, precisamente también. Sí. ¿Cómo hacer, qué viene para My Blue Project y cómo lo estás pensando ahora en todo el manejo de packaging de berries en general? Sí, mira, yo creo que hay tremendas oportunidades, sobre todo en mercados como África, Marruecos y Europa incluso, porque ellos están manejando packaging que duran 5 días, 7 días, tienen el mercado a 10, 12 días, pero aún así hay problemáticas que hay que trabajar para poder lograr una buena calidad de fruta. Lo mismo Sudáfrica, tienen un tremendo potencial y que está como de a poco creciendo. O sea, por ejemplo, Marruecos, yo me acuerdo del 2011, 2012, cuando se empezaron a hacer los primeros jardines varietales, y todos pensábamos que Marruecos iba a crecer como creció Perú, y quedó como un poco más estancado, no fue así. Rezagado, sí. Siguió avanzando, pero mucho más lento, y con la pandemia, donde todas estas complejidades de los tránsitos y los embarques, y que no había naves y todo, los costos, hicieron que volviéramos un poco a lo que era hace 10, 15 años atrás. Pensar que si estoy más cerca del mercado, voy a poder ser un poco más sostenible, más sustentable, pero también me va a permitir un acceso distinto. Y eso se reactivó. Yo creo que en el caso de México está pasando lo mismo. Y por eso todos están tratando de hacer cosas y manejar, hacer pruebas en México con distintas tecnologías para poder evaluar y determinar qué es lo mejor para distintas zonas y los distintos berries, por ejemplo. En el caso de lo que es Sudáfrica y Marruecos, lo mismo. Egipto tiene problemas gigantes
en el caso de las fresas, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que empezar a trabajar y hay que empezar a trabajar ya. Yo ya llevo 2 años hablando con gente en Egipto y haciendo análisis, ensayos de post cosecha con algunas cosas en Marruecos. No hay nada, las empresas ni siquiera están llegando recién. Pensar tal vez en probar con contenedores de atmósfera, empezar a trabajar ya un poco más concentrados, y el hecho de estar allá, de estar viviendo en Europa, me permite también tener esa cercanía con mi facultad y tal vez seguir, retomar lo que estaba haciendo hace unos años con mis profesores y lograr hacer algún desarrollo que permita a lo mejor también ser replicable acá o sea, ser replicable en Latinoamérica y poder colaborar y trabajar en eso. Estados Unidos, el mercado doméstico, está también muy preocupado, ellos también quieren mejorar su condición de fruta y su calidad. Entonces, yo creo que el tema de pensar en post cosecha está siendo hoy día transversal. Porque hay de hecho el año pasado en la conferencia IBO en Polonia, el aumento, decían que el aumento del consumo, y todavía lo dicen, al 2030 de arándano y la demanda global es impresionante. Está en aumento. Pero sí tiene que ser con calidad. No puedo pensar en que pues, haciendo las mismas cosas que hacía hace 8 o 10 años atrás voy a poder lograr el mismo resultado. Hay que avanzar hacia allá. Y eso va a ir de la mano con todos los manejos de cosecha y con todas las tecnologías que hoy día están surgiendo. Entonces, mi norte hoy día es enfocarme bien en eso. Creo que la experiencia que he logrado todos estos años definitivamente es una buena base para poder seguir avanzando y abierta a las oportunidades de todo lo que surja. Estoy súper emocionada, ¿verdad? Porque siento que esto va a ser un trampolín para poder seguir avanzando y entregar mejores soluciones a la industria. Creo que es muy buena oportunidad para poder seguir haciendo eso. Sí, creo que esto definitivamente, Paula, es fundamental para quienes trabajamos en la parte agrícola, en este sector agroindustrial, ¿verdad? Donde entender cuáles son esas cosas que desde nuestro saber, desde nuestra experiencia, desde lo que nos gusta hacer, podemos aportar y encontrar la forma de verdad de generar valor. Y es algo que yo veo en el trabajo que realizas, Paula, con My Project y con todo lo que has venido realizando, con la información que compartes en los seminarios, en los congresos y demás, creo que es de infinita relevancia. Así que creo que allí hay mucha riqueza, mucho saber que podemos aprender para las personas que estamos en estos mercados, pero que también se extrapola perfectamente para cualquier tipo de cultivo. Así que si tomamos en cuenta todas esas experiencias y esos conocimientos que existen en distintos cultivos, podemos que de esta idea que me queda sonando acá, queridos bioproductores, es lo que yo me voy a llevar de lo que nos contó Paula para ponerlo en práctica en mi proyecto. Y para las personas que quieran comunicarse contigo, Paula, ¿en dónde te encuentran y cuáles son tus coordenadas para que se puedan dar en contacto contigo? Sí, bueno, está mi web, My Blue Project, que ahí están mis datos. Ahí les dejamos el dato. Ahí está todo, mi información de contacto. Encantada de recibir preguntas si alguien las tiene. Yo en general a veces me demoro un poquito, pero respondo todo porque creo que parte de lo que uno hace, hay mucho aprendizaje y mucho aprendizaje y mucha oportunidad en esos contactos. Así que si alguien quiere, yo creo que el primer contacto es la plataforma, porque ahí también está, como digo, mi correo electrónico y está toda mi información para que me puedan contactar. Sí, creo que es el mejor de los sitios para encontrarlo, para encontrar a las profesionales, para que podamos acompañar y desde nuestra experiencia de alguna manera servir. Y este compartir de saberes, Paula, creo que es uno de los pasos fundamentales. Así que te agradezco infinitamente tu tiempo, tu generosidad, de verdad. Sé que estás atareada con tu viaje, así que te agradezco de verdad muchísimo el hecho de que hayas querido compartir con toda nuestra comunidad todos esos conocimientos y experiencias que vas teniendo cada día y que en definitiva hace que esta cadena productiva sea cada vez mucho más eficiente, rentable, responsable, pero sobre todo, para mi gusto, consciente. Entonces,
Paula, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Y queridos bioproductores, no olviden suscribirse, compartan este contenido con las personas que consideren, saquen ideas de toda la información que nos compartió tan generosamente Paula en este episodio. No olviden que aquí estamos para compartir y nos vemos en el siguiente episodio. Paula, gracias. Gracias por estar aquí. Muchas y gracias por lo que haces. De verdad, es un cambio importante en la agroindustria y creo que es importante que todos pongamos nuestro granito de arena. Gracias. Gracias, queridos míos. No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.